Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 6 de diciembre del año 2023 con esta palabra que es la etimología de la palabra libre albedrío. Este concepto ya viene con otra palabra que es libre, comentada en nuestra entrada sobre la etimología de la palabra libertad. Por lo tanto, como ya hemos revisado la etimología de la palabra libertad, esta vez entonces nos toca la palabra albedrío, que en su estudio ha tenido distintas denominaciones. Habíamos visto en podcasts anteriores que el albedrío o el libre albedrío es una especie de libertad, mientras que la libertad en sí misma es el género. Por lo tanto, tenemos que el libre albedrío va a ser tratado de manera distinta. Por cierto que trata sobre la libertad, pero en un aspecto más específico. Así que sin más dilación, vamos con la etimología del libre albedrío. Bueno, en primer lugar, si bien el libre albedrío lo veremos mejor desarrollado con los filósofos cristianos, quienes lo llevarían al plano teológico-moral, la primera noción que tenemos del libre albedrío la tenemos con los griegos, pero que no fue exactamente traducida o entendida como libre albedrío, sino que como lo que depende de nosotros, que en griego sería emin. Esta noción de libre albedrío, que como dijimos no es libre albedrío propiamente tal, sino que se traduciría como lo que depende de nosotros, en los griegos puede verse en las tragedias de aquellos literatos, de aquellos tiempos, así como en las discusiones de la contingencia y necesidad llevadas por Aristóteles, Epicuro y también por los estoicos. Nosotros ya habíamos visto entonces el concepto de albedrío, por ejemplo, con lo que depende de nosotros con respecto a Aristóteles, Epicuro y los estoicos. Ya vemos las responsabilidades que se, que se ilustran, ¿no es cierto?, en las tragedias de Sófocles, eh, Esquilo y Eurípides. Aristóteles, si bien no nos hablaba propiamente tal de las decisiones y todo esto que de repente conjura el libro albedrío, de todas maneras hay una noción. La verdad es que los griegos desarrollaron más el concepto de libertad que de libre albedrío. Aunque de todas maneras nosotros vamos a ver que en Epicuro está mucho más claro que en Aristóteles. Aristóteles, como siempre, sistemático, categorizador, siempre vemos eso en Aristóteles y algo podremos vislumbrar, pero en Epicuro ya empezamos a ver lo que son estas decisiones, porque el libre albedrío se va a entender eso como las decisiones que tomamos, si son buenas y malas, ya se ve más claro con Epicuro. Y bueno, por otro lado, tenemos la etimología que es perteneciente al mundo romano y en consecuencia al latín. La palabra albedrío se entendía en dos sentidos principalmente. El primer sentido, albedrío proviene del latín arbitrium, de la cual provienen dos palabras más, que son arbitrio y albedrío. Entonces, la palabra arbitrium significa decisión o dictamen, pero también se ha entendido como capacidad de juicio, discernimiento u opinión de cada uno. De hecho, la palabra albedrío podría descomponerse en dos elementos. Arbiter, que es juez, y ium, que es efecto o resultado. Entonces tenemos que la palabra arbitrio tiene que ver con juez, tiene que ver con una decisión que se toma, con un dictamen, y claro, el juez es una persona que en efecto falla a favor, tiene decisiones. De hecho, si nosotros vemos en inglés, la palabra decision significa veredicto o fallo. Por lo tanto, por cierto que tiene una relación. Sin embargo, debemos hacer notar que la etimología de la palabra juez también es judex, o sea, árbiter, por cierto que juez, también podría ser árbitro, de todas maneras. También la palabra árbiter también viene de juez o árbitro. El problema es que nosotros cuando se estudia, por ejemplo, derecho romano,
se ve que la palabra juez también se traduce como iudex. ¿Ah? Entonces pareciera ser que tenemos dos tipos de juez: el arbiter, que estábamos comentando ahora, y el iudex. Pero ¿cómo se hace la diferencia? Si es que hay alguna diferencia. Bueno, esto radica en los tipos de jueces de los que estemos hablando dentro de las esferas del derecho romano. En este caso, el arbiter es un juez que tiene mayor discrecionalidad que el iudex a la hora de valorar o decidir en un juicio. Falla más por equidad que por derecho. Este es el árbiter, ¿no es cierto? El árbiter falla más por equidad que por derecho. Para el concepto de equidad, nosotros incluso vimos, tenemos un podcast sobre el concepto de equidad, tenemos la etimología y también lo que decía Aristóteles sobre la equidad. Que es la equidad en términos bien simples, muchachos, vamos a ponerlo en términos bien simples. La equidad es la rectificación de la justicia extremadamente rigurosa. Claro, porque nosotros tenemos que entender que a veces las leyes que tratan de alguna manera de conducir el derecho y la justicia, hay veces que la ley, por cierto, que es extremadamente rigurosa, su aplicación implica a veces un daño. Y ese daño es reparable por medio de la equidad. La equidad podríamos decir que es una especie de criterio frente a la ley que es cuya aplicación es extremadamente injusta. Entonces ese es el árbiter. El árbiter, de alguna manera, es un juez que falla más por equidad que por derecho. En cambio, el iudex, que además proviene de la palabra ius, que significa derecho, es el juez propiamente dicho, el que debe fallar conforme más al derecho que a la equidad. Ahora, claro, en situaciones difíciles, donde se confrontan derechos, y ahí podríamos hablar de la teoría de Robert Alexis sobre la teoría de la proporcionalidad, bueno, ahí va a tener que usar la equidad. Y ahí quizás también vamos a ver que así se conforma el derecho por medio de la equidad. En consecuencia, para resumir, tenemos entonces la palabra arbiter significa juez, pero es este juez que falla por medio de la equidad. Fíjense que esta palabra, digamos, es muy presente, incluso en nuestra legislación, por cierto. El árbiter o el juez, el árbitro que se considera juez, por lo menos en la legislación chilena, se llama árbitro arbitrador, o también se les dice amigable componedor. Si nosotros vamos al artículo 223 de nuestro Código Orgánico de Tribunales, se establece: el arbitrador o árbitro arbitrador fallará obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictaren, y no está obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso, y si estas nada hubieran expresado, a las que se establecen en este caso en el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, este arbiter es un juez, por cierto, pero que falla con respecto a la equidad. Ya lo tenemos entonces más que confirmado. Ahora tenemos otro sentido en el cual se entiende la palabra arbiter. Y este segundo sentido es el que se compone de dos palabras latinas, que es ad, que significa hacia, y vaetere, que significa ir o dirigirse. Entonces, cuando hablamos de arbiter, nos referimos a un árbitro, es decir, a alguien a quien se tiene que acudir en algún problema. No necesariamente un juez, pero alguien a quien se tiene que acudir frente a un problema. Puede ser un tercero de cualquier tipo. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, en el ámbito del fútbol, ahí hay un árbitro. Los jugadores tienen que dirigirse hacia él con respecto a la etimología, como se obedece en este punto. Y esto tiene lógica, tiene lógica que sea de esta manera. Y sin embargo, este último sentido no tiene mucha aceptación etimológica. La verdad es que el primer sentido, esto del arbiter como juez, ¿cierto?,
como alguien que toma decisiones, que señala dictámenes, que se deja dirigir por su equidad, es una etimología mucho más aceptada que la anterior. Fíjense que cuando nosotros hablamos de libre albedrío, ya habíamos dicho que el libre albedrío es una especie de libertad. Y en consecuencia, tenemos que el libre albedrío es una elección. En términos bien simples, es la elección que yo tengo para elegir entre dos cosas. Ahora, claro, esas consecuencias pueden ser malas, pueden ser buenas, etc. Y es ahí que los filósofos que entendieron esta cuestión del libre albedrío, sobre todo San Agustín, digamos, San Agustín tiene un tratado ya más sistemático sobre el libre albedrío, que se llama de hecho libre albedrío, libri arbitri, nos señala que el libre albedrío, por ejemplo, es para hacer el bien. Es para hacer el bien, no es para hacer el mal. ¿Ya? Vamos a verlo, por cierto, que lo vamos a ver de manera mucho más detallada, pero eso es lo que nos dice Agustín. ¿Ah? Van a venir otros que van a decir, no, el libre albedrío es tanto para hacer el bien, para hacer el mal, el libre albedrío en realidad no tiene ninguna naturaleza, y otros, por supuesto, siempre van a estar aquellos que van a decir que el libre albedrío en realidad no existe. ¿Mm? Pero bueno, es importante y es necesario que para el estudio del libre albedrío tengamos esta instancia etimológica para entender el origen de la palabra, que después se nos va un poco a complementar mucho, a llenar mucho de otros conceptos, sobre todo cristianos, teológicos, etcétera, porque en un principio, como ya lo hemos visto, no tiene quizá ese resultado. Incluso a veces tiene hasta resultados que tienen que ver con la naturaleza, que lo unen con la naturaleza, por ejemplo, el mismo Epicuro con respecto a los átomos, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema y lo vamos a ver en lo sucesivo. Por cierto, muchachos, los dejo invitados entonces siempre al grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp que tenemos en Filosofía Apuntes. Ahí usted podrá estar informado de las últimas novedades que vamos subiendo al blog o a YouTube. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.